Estimados y estimadas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Freddy Benavides Núñez. Esta noche estaré a cargo de la moderación del webinar denominado Cuatro pilares de un modelo educativo virtual en el marco del ciclo de webinares Competencias docentes para la virtualidad. Permítanme presentar a los representantes de las instituciones organizadoras. Para ello voy a invitar al maestro Arturo Miranda, para que presente a su institución. Arturo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches a todos los presentes. Si me permites presentar, por favor, te voy a agradecer. Sí, Arturo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, tal como nos estaba diciendo el amigo Freddy, el día de hoy tenemos un evento muy importante, ¿no? Que es el webinar Cuatro pilares para un modelo educativo virtual. En este sentido, nosotros como socios de Educagénesis, somos el Instituto Interdisciplinario de Servicios Educativos y para el Desarrollo, y en esa medida, ¿no? Somos una institución creada en agosto del 2018 con la finalidad de brindar apoyo mediante la propuesta de diversos servicios a las instituciones, ¿no? Públicas, privadas, y de todas las regiones, ¿no? Y del exterior, si es posible. Brindamos asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de innovación y elaboración de documentos técnicos, como les decía, tanto en el ámbito nacional e internacional, a través de acciones innovadoras que se enfoquen a procesos y al logro de resultados para la experiencia organizacional, ¿no? El ISECSAC, como les dije ya, ha establecido una alianza estratégica con la institución Educagénesis, cuyo director es el aquí presente, el maestro Freddy Benavides Núñez. Como les decía, ¿no? En lo que asesoría técnica se refiere, nosotros asesoramos en procesos de certificación de competencias profesionales, de licenciamiento y acreditación de programas e instituciones. De igual forma, servicios de educación virtual en convenio con Educagénesis, ¿no? Que es nuestro principal socio. En lo que a fortalecimiento de capacidades se refiere, decimos, ¿no? Que desarrollamos cursos y programas de estudios en la modalidad de estancia, ¿no? Que es el tema que vamos a tocar acá, y cursos para el fortalecimiento de capacidades digitales, obviamente, pues con nuestro socio estratégico Educagénesis. De igual forma, trabajamos desarrollo e innovación, es elaboración de planes y proyectos para el desarrollo educativo y social, y, como le decía, documentos técnicos, elaboración de planes de adecuación de universidades en el marco del proceso de licenciamiento, formulación de planes estratégicos y planes de mejora, ¿no? Como etapa final de los procesos de calidad que se dan en las instituciones, fundamentalmente de educación superior. Entonces pueden contactar con nosotros al correo que está acá en el PPT, ¿no? Que es contactos@isetperú.com, o también pueden visitar nuestra página web, ¿no? Que es isetperú.com. En el mismo sentido, en la página hay nuestro blog institucional donde publicamos notas periodísticas y artículos de actualidad, y también en el fanpage, pues, ISET Perú, ¿no? Que acá lo tenemos para que ustedes lo vean, ¿no? Y le recordamos, tal como lo ha hecho Freddy, que el próximo viernes, ¿no? Es decir, de acá pasado mañana, tenemos otro webinar relacionado al diseño didáctico para las modalidades e-learning y field learning, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros les invitamos a visitar nuestro sitio web y nuestra fanpage para que se enteren cuáles son la oferta de servicios que tenemos y de igual forma, ¿no? Responder a las demandas concretas que tengan personas naturales o instituciones. Le dejo en el uso la palabra al maestro Freddy, por favor. Adelante, Freddy. Muchas gracias a Arturo, gracias por la presentación del ISECSAC. Y ahora permítame presentar en este caso, también tenemos convenio con CEFINCO, que es el Centro de Formación de Investigación y Competencias Complejo-Humanísticas, en este caso de Colombia, ¿no? William, ¿está presente William? Bueno, creo que ha tenido un problema de la conectividad, pero bien, bueno, vamos a presentar también a Educagénesis. Y, a ver, permítanme por favor aquí compartir.
Bien, ahora sí. Educagénesis es una asociación educativa sin fines de lucro que tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la tecnología educativa y learning, cumpliendo el propósito de contribuir con reducir la brecha digital a través de la formación continua, innovando de manera permanente y también ofreciendo servicios de calidad a las diferentes empresas en el campo educativo. Actualmente contamos con una red, la Red Internacional para la Transformación Digital y Educación en Línea, es la red Tubir, redtubir.net. Pero también somos un centro de evaluación de competencias autorizado por Conocer de México, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. En este caso, es el ente rector de la calidad educativa en México, cuya función es coordinar y promover el Sistema Nacional de Competencias. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un centro de evaluación? Es una organización o una institución pública o privada acreditada por el Conocer a una propuesta de una entidad de certificación y evaluación de competencia a través de un organismo certificador. Muy bien, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña el maestro Isaac Galán, con una ponencia muy interesante en este contexto que nos encontramos en la pandemia, donde ha acelerado justamente la transformación digital. Y el tema muy interesante que es 4 pilares de un modelo educativo virtual. Permítame presentar al maestro Isaac Galán. Él es magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Investigación y Docencia. También cuenta con un diplomado de especialización en Gestión y Didáctica de Programas de Educación a Distancia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de Desarrollo Académico de la Universidad Señor de Zipán, es docente de pregrado y de posgrado y gestor de Filca Digital, capacitación docente, innovación didáctica, integrando las TIC. Muy bien, maestro Isaac Galán, le damos la más cordial bienvenida y es un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy en compartir sus conocimientos, en compartir su experiencia de la trayectoria que tiene en el área de educación a distancia. Bienvenido, maestro Isaac. Muchas gracias, estimado maestro Freddy. Muchas gracias también a los organizadores por la invitación respectiva. Efectivamente, lo que nosotros el día de hoy vamos a compartir tiene que ver con situaciones de experiencia, principalmente sobre la implementación de la educación a distancia, y a partir de ello hemos definido de alguna u otra forma, no es una definición completa, es una definición, digamos, parcial, sobre cuáles son esos 4 pilares que definen un modelo de educación virtual. Ojo, estamos hablando de educación virtual. En ese sentido, lo que hemos traído es gracias, en este caso, a la invitación, reitero, del profesor Freddy, y la intención es compartir. Ustedes pueden interactuar haciendo sus comentarios, haciendo el uso del chat para poder después resolver sus inquietudes referente a este importante tema de la virtualidad. De acuerdo, yo quiero iniciar, no sé si me están escuchando bien y en todo caso si están observando la presentación, yo quiero iniciar en esta ocasión tratando de englobar lo que es el contexto de la emergencia, el contexto de lo que actualmente estamos viviendo en relación a lo que es la pandemia. ¿Me confirmas, por favor, Freddy, para ver si estoy en el primer punto sobre el contexto y a partir de ello poder ir hilvanando algunas ideas relacionadas con estos 4 pilares? Sí se observa correctamente. Sí, ok, genial. Gracias. Entonces continuamos. Entonces, partimos del contexto para luego poder, digamos, aterrizar en estos aspectos fundamentales que desde mi punto de vista y desde la experiencia nosotros consideramos que debe tener todo modelo educativo. No olvidemos que nosotros ya vamos efectivamente más de un año en el tema de esta emergencia sanitaria que también se ha traducido en una emergencia pedagógica. Estamos viviendo un tipo de educación quizás sustentada en el tema de los principios de la educación a distancia. Varios cuestionan, varias universidades, incluso a nivel nacional, a nivel de Perú y a nivel internacional, que lo que nosotros estamos desarrollando no es una educación ni a distancia, ni es una educación virtual, ni es una educación semipresencial, ni es una educación, digamos, tradicional, llamemos presencial. Y en efecto, concordamos con ello.
es una educación de la no presencialidad, así es como se le ha denominado, es una educación de la emergencia, donde se aplican situaciones o donde se han aplicado situaciones muy rápidas para poder dar continuidad al proceso formativo de muchos jóvenes, tanto del nivel, bueno, tanto del nivel superior como también, en este caso, nuestros niños en la educación básica. Por lo tanto, este contexto de la emergencia hay que entenderlo para poder nosotros ver cómo podemos implementar y apostar quizás o quizás no por el tema de un modelo virtual. Miren, ¿qué estaba pasando? Antes de la pandemia, nuestro modelo presencial se desarrollaba de manera normal, ¿no? O sea, la presencialidad existía y era lo que daba, digamos, empuje a lo que es a toda esta sociedad en relación a lo que es la educación formativa, la educación formal, llamemos así. Pero también sobrevivía lo que es los modelos semipresencial. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el modelo presencial, que es un modelo en la cual muchos de nosotros incluso añoramos, ¿no? Volver pronto y cuestionamos fuertemente lo que es este tipo de educación o hemos cuestionado lo que es el tema de la virtualidad o este tipo de educación no presencial. Y eso en realidad tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido y hay que comprenderlo. Sin embargo, nosotros también es importante señalar que este modelo de la presencialidad y este modelo de la semipresencialidad en algunas instituciones, aún vigentes antes de la pandemia, se ve de alguna u otra forma paralizado, se ve estancado. O sea, llega la pandemia y acá en Perú, por ejemplo, a partir del 16 de marzo, efectivamente, nos mandaron todo a casa, confinamiento, cuidar la salud, cuidar los aspectos fundamentales relacionados con la vida. De igual manera, apoyamos esa medida y es fundamental seguirnos cuidando. Sin embargo, a nivel educativo, estos modelos dejan de funcionar. Estos modelos dejan, digamos, de ofertar una propuesta educativa. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo nosotros podemos dar respuesta para que las propuestas formativas continúen y la educación no pare? A partir de ello hay varias propuestas, ¿no? Varias propuestas. Sin embargo, aparece lo que es como alternativa las ideas de la educación o del modelo virtual. Aparecen las ideas del modelo virtual, sin embargo, también hay los teóricos, los pensadores, los que reflexionan y los que toman también la decisión indican no, de ninguna manera, esto lo que vamos a desarrollar no es educación virtual. Quizás en muchos países han encontrado ustedes o encuentran la categoría de la educación no presencial. Efectivamente, para mí sinónimo de pedagogía o educación de la emergencia. ¿Saben por qué? Porque todo lo que implica elaborar un modelo educativo y ponerlo en marcha no se hace de un día para otro, no se hace ni desde mi punto de vista ni en 3 meses, ni en 4 meses, toma mucho más tiempo. Aquellos que nos hemos dedicado a la educación a distancia y a la educación virtual o a la educación a distancia en todas sus variantes, sabemos que no es un tema sencillo, que toma su tiempo, que toma su tiempo. Entonces, a partir de marzo, de acuerdo, del año pasado, se comienza a migrar a procesos formativos que tienen su base en la educación a distancia y en la educación virtual. Y como un sumo cuidado, para el caso peruano, se toma la categoría de la no presencialidad. ¿De acuerdo? Se toma esa categoría. No estamos hablando ahí de educación virtual 100%, a pesar que se pregona que se está desarrollando la educación virtual. Desde mi punto de vista no es así. Es mucho más complejo porque yo recuerdo que igual teníamos la experiencia de educación virtual en la universidad y teníamos que adecuar todo este proceso a lo que son los modelos presenciales que teníamos en relación a los diversos programas o escuelas profesionales. Entonces, de un momento a otro, todos se vieron, en otras palabras, impactados por esta situación. Pero se migró a lo que es la educación no presencial en algunas variantes. Y esto es así, ¿saben por qué? Y esto es muy curioso, ¿no? La historia de la educación a distancia y sus variantes, en este caso la educación virtual, nos manifiesta pues que la educación a distancia surge como una propuesta remedial donde la educación presencial no puede llegar o no puede en este caso cubrir cierta problemática. Entonces la educación a distancia con sus variantes, en este caso con la educación virtual, aparece como un elemento remedial para poder cubrir algunas situaciones relacionadas en este caso con una crisis sanitaria. ¿De acuerdo? En ese sentido, las respuestas en el tema educativo para el caso de nosotros salió bastante normativa a partir de lo que es el diario El Peruano, un diario oficial, ¿no? Y las respuestas fueron múltiples.
Entonces, en un primer momento se escucha, vamos a aplicar aprendizaje remoto, vamos a explicar lo que es la enseñanza a distancia, el aprendizaje en línea, la educación virtual, la teleeducación, y en realidad quedó la categoría educación no presencial, para no confundirla con lo que implica todo lo que es armar un modelo e implementar y ejecutar lo que es la educación virtual. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, todas estas variantes tienen lo que es su base en la educación a distancia. La educación a distancia sabemos que tiene vieja data y tiene varias variantes de acuerdo al avance de lo que es los enfoques pedagógicos, las teorías educativas y el avance también de la propia tecnología. Entonces, estas variantes surgen, algunas instituciones básicas, privadas o públicas, asumen un tipo de educación. Pero ahorita todos nos hemos visto, digamos, inmersos en lo que es el tema de la no presencialidad utilizando tecnologías. Por supuesto, las reacciones no fueron sencillas, ¿no? Tanto los padres, los maestros reaccionaron, algunos a favor, otros en contra, y pues pedían explicación, ¿cómo va a ser posible que vamos a pasar de la noche a la mañana? No estoy preparado, ¿no? En realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el tema de la tecnología? ¿Cómo es el tema relacionado con las brechas digitales? No tenemos las condiciones. Muchos en realidad dijeron, vamos adelante. Y los estados también tuvieron que adecuar incluso su normatividad. Y las instituciones de igual manera. Otros, amparados en el problema tecnológico, el problema de la conectividad o de las brechas digitales, dijeron, aquí no hacemos nada y en realidad pues hay que parar. Pero imagínense, ya entramos al 2021, muchas universidades, muchas escuelas han empezado ya lo que es el proceso formativo y creo que a la fuerza hemos adaptado algunas prácticas y algunas características de lo que es la educación a distancia y la educación virtual. No lo hemos hecho de una manera planificada, en realidad lo hemos hecho de una manera, disculpen el término, a empujones, a empeñones, de una manera abrupta, de una manera rápida, y por lo tanto nos vemos obligados a realizar algunas prácticas que quizás nos han forzado, reitero, a aprender de manera rápida en uso de varias tecnologías. ¿De acuerdo? En ese sentido, ha habido una resistencia al cambio. Y sigue habiendo una resistencia al cambio y a partir de ello la concepción que existe sobre la educación virtual en realidad no es muy buena, ¿no? No es muy buena ni de la educación a distancia. En realidad existe bastante prejuicio y un prejuicio ganado efectivamente. No vamos a creer también que todo ha sido perfecto, etcétera, etcétera, en todos aquellos que nos hemos educado y también nos hemos desarrollado como profesionales a nivel de la educación virtual. Y esto es así efectivamente porque hay muchas situaciones, llamemos brechas, y hay muchas situaciones complejas que en realidad se le atribuye al Estado, otros le atribuyen al mismo profesor esta resistencia al cambio, y otros pues en realidad no se hacen problemas y no quieren ver la educación a distancia ni la educación virtual para nada, ni en sus colegios ni en sus universidades, por la complejidad. Muchas ideas, muchos paradigmas aparecen, ¿no? ¿Qué estudias? Bueno, estoy llevando en realidad una formación profesional a distancia. Ah, a distancia. O sea, te lo minimiza. Y eso nosotros lo hemos vivido. Comparto en este caso la experiencia con el profesor Freddy porque hemos trabajado en una universidad. El profesor Freddy ha sido un soporte interesantísimo para poder, digamos, implementar la educación a distancia y virtual. Y recuerdo cuando los docentes llegaban a capacitarse, decían, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y cuando les dábamos las pautas didácticas a través de los diseños para poder dosificar contenido, para poder aplicar lo que es el diálogo didáctico mediado en los contenidos y en los distintos usos de herramientas, en realidad pues se quedaban sorprendidos por todo lo que implicaba y por todo lo que le exigía en relación al dominio de ciertas habilidades o tener de manera general la competencia digital. Entonces era complicado. Entonces la resistencia vimos que en realidad no es gratuita, sino por todo lo que implica. Implementar lo que es un modelo educativo, reitero, no es de la noche a la mañana. Hay que tener todo el soporte o todos los pilares adecuados y alineados para poder nosotros implementarlo y ofrecer una educación de calidad. La educación virtual no reemplaza, por si acaso, a la educación presencial. La educación virtual tampoco deja de lado prácticas presenciales. Esa es una mentira, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar mi curso totalmente virtual con prácticas presenciales
indicando al alumno que realice investigación en contextos reales, donde recoja determinadas problemáticas, experiencias y a partir de ello busque las soluciones, ¿no? La educación virtual es una metodología, es todo un proceso que implica, en este caso, conocer ciertas características y aplicar la tecnología adecuada. En ese sentido, nosotros consideramos que los pilares de la educación virtual tienen mucho que ver con los pilares incluso de la educación presencial. Lo que cambia es la forma, lo que cambia es la metodología. Las finalidades pedagógicas son las mismas. Llamemos las competencias que uno persigue a nivel de perfil de estudiante, son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, en este momento hay toda una discusión a nivel de qué es lo que va a ocurrir después de pospandemia, ¿no? O sea, qué es lo que estamos viviendo. Nosotros pensamos que esto iba nomás a durar medio año, o sea, para el tema de la universidad, en el segundo semestre íbamos a regresar a lo que es la educación presencial. No ocurrió así. Nos pasamos el 2020 con la educación no presencial y para ello tuvimos que adecuar. La experiencia que tuvimos nos ayudó a adecuar de manera rápida lo que es la educación no presencial, sustentado en herramientas tecnológicas o en aulas virtuales o en entornos virtuales de aprendizaje. Tenemos conocimiento que muchas universidades, principalmente las nacionales, quedaron relegadas, ¿no? Por distintos factores y algunas incluso que recién están empezando el segundo semestre de 2020 en el 2021. ¿Por qué? Por las distintas características, las distintas exigencias, las distintas también resistencias existentes, ¿no? Pero en todo ello está surgiendo una corriente y un cambio incluso a nivel normativo en relación a lo que debe ser de aquí para adelante lo que es la educación. Entonces, en el caso peruano, tengo entendido que aquí hay colegas del extranjero también, soy peruano, ¿no? Lo manifiesto esto porque a partir del 2014 nosotros sufrimos un cambio de ley. Y en el cambio de ley estaba estipulado lo que era el tema de la educación a distancia y la educación, perdón, de la educación presencial y la educación a distancia. Le habían puesto determinados candados que no permitía, digamos, el desarrollo por parte de las universidades. A partir del año pasado, con esto de la pandemia, el Ministerio de Educación, prácticamente, en este caso con sus teóricos, sus ideólogos, etcétera, etcétera, presentaron una propuesta muy interesante para que se modifique la ley universitaria y dar pase a la ley, al tema de la educación a distancia, la educación virtual y también lo que están llamando la educación no presencial y semipresencial. Entonces tuvo que surgir esto, de alguna manera para los profesores, adecuarnos quizás de manera rápida, muy deprisa, ¿no? A manera de ensayo-error, las normas están siendo modificadas y ahorita pues se está hablando de lo que es el tema de la migración. Unos hablan de educación virtual, otros hablan de semipresencialidad, pero en realidad pues ya cada universidad o cada institución debe analizar cuál es lo mejor. Y todo esto va a depender de sus estudios, va a depender de lo que vendría a ser los enfoques teóricos que asuman, ¿no? Algunos manifiestan que el tema de lo que es la educación semipresencial, ¿de acuerdo? O sea, lo que recoge, lo mejor que recoge de la educación presencial más de la educación a distancia, hacen un híbrido y a partir de ello generan una educación semipresencial. O sea, cursos a distancia apoyados en la tecnología y también, en este caso, asistencia presencial a las aulas tradicionales de 4 paredes, etcétera, etcétera. Otros manifiestan el tema de la educación virtual como una alternativa para poder, en este caso, implementar la innovación en el tema del factor educativo, ¿no? Ambas y cualquier propuesta es bienvenida y tiene que ser, por supuesto, fundamentada, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos, dentro de los pilares, consideramos 4 pilares que deben tenerse en cuenta al momento de armar un modelo educativo. Propiamente, el primer pilar consideramos que es el pilar llamado educativo, ¿no? Donde están los enfoques pedagógicos, los enfoques didácticos, lo que la universidad o la escuela entiende por aprendizaje, lo que entiende por enseñanza, lo que entiende por alumno, lo que asume por profesor, por competencias, por finalidades, y todo lo que es la parte epistemológica de la educación. O sea, el modelo educativo debe recoger desde su enfoque a través de este pilar fuerte que debe ser trabajado, lo que es las concepciones y la manera como entiende la educación virtual para este caso. Otro pilar interesante e importante desde nuestro punto de vista es el pilar de la gestión académica. Por supuesto, miren, una cosa es gestionar lo que es una escuela, gestionar lo que es una universidad de manera presencial. Y otra cosa es gestionarlo de manera virtual. Aquí en la gestión académica
me refiero a todos aquellos que tienen, digamos, de alguna u otra manera decisión sobre la rienda del aprendizaje dentro de la escuela o dentro de la universidad. Llamemos en este caso desde los coordinadores, los directores, no sé, el rector, el vicerrector, etcétera, etcétera. O sea, ser rector en una universidad virtual no es lo mismo que ser rector en una universidad presencial. Ser un director de escuela o un director de programa de posgrado virtual es totalmente distinto que ser un director de una modalidad presencial. O sea, cómo se gestiona académicamente lo que es el tema de la virtualidad dentro de lo que son estos procesos apoyados en tecnologías. Otro factor tiene que ver con la gestión administrativa, por supuesto. Por supuesto, o sea, el docente necesita tener un soporte administrativo, un soporte de apoyo, y no solamente el docente, sino incluso los alumnos y también la parte relacionada a lo que es la gestión académica, ¿no? En otras palabras, aquellos que no son docentes, aquellos que no tienen línea de gestión académica, pero que existen dentro de una institución educativa y que deben brindar el soporte tecnológico, el soporte administrativo o el soporte principalmente relacionado a la gestión y a la pedagogía. ¿De acuerdo? El otro pilar, el cuarto pilar, desde mi punto de vista, tiene que ver con el pilar soporte tecnológico. O sea, ¿qué tecnologías nosotros vamos a elegir? ¿Qué tecnologías nosotros vamos a seleccionar para poder implementar en nuestro modelo de educación virtual? No es aplicar la tecnología por aplicarla, sino que hay todos unos principios, hay todos unos estándares a tener en cuenta. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos utilizando una tecnología transmisiva, ¿no? Que es el Zoom. Y ahora el Zoom sabemos que nos puede ayudar en lo que es el trabajo colaborativo, fomentar lo que es la inteligencia colectiva a partir de las propuestas metodológicas que como docente tengamos. Pero hay que elegirlos, ¿no? Tenemos el Zoom, pero ¿qué más? ¿Qué más? Aparte del Zoom, de las aulas virtuales, ¿qué otras herramientas existen? Y nosotros sabemos ya que existen otras, pero muchas veces han sido implementadas sin tener en cuenta las finalidades y las propuestas educativas, ¿no? En ese sentido, el enfoque o el modelo educativo se sustenta en estos cuatro pilares, ¿de acuerdo? Y desde nuestro punto de vista, el centro de todo este proceso debe ser el estudiante. El estudiante y todos los actores educativos que convergen para dar, digamos, continuidad, para desarrollar toda esta propuesta con fines formativos. En otras palabras, todo modelo educativo debe sustentarse en determinados pilares con el fin de tener un soporte que lo explique, que lo fundamente, con el fin de comprender qué es el aprendizaje, qué es la educación de manera general, qué entendemos por evaluación, qué entendemos por docente, qué entendemos por instrumento de evaluación, etcétera, etcétera. Todo esto debe ser recogido en las reflexiones que se realicen a partir de este pilar educativo, ¿no? Y también debe existir un cuerpo académico que administre este proceso conociendo lo que es la dinámica de la propia educación virtual. Y por supuesto debe haber apoyo, ¿no? O sea, llamemos nosotros los técnicos o el personal que nos brinde el soporte para poder continuar lo que es un proceso de formación en aulas o en entornos virtuales de manera general y el soporte tecnológico. Ahora, la experiencia, les voy a contar un poco la experiencia. Esto es de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, no lo hemos leído simplemente, sino lo hemos vivenciado y hemos estado en el día a día. Una cosa también importante, colegas, es manifestar. Una cosa es implementar un curso virtual y otra cosa es implementar una universidad virtual o un programa o una escuela virtual. Es totalmente distinto. Lo que existen y abundan, y bienvenido porque de ahí surgió la experiencia, son cursos virtuales. Han sido cursos virtuales, ¿no? Un cursito virtual, ¿no? Se puede implementar fácilmente de manera, valga la redundancia, virtual. Pero un programa donde te lleva a una licenciatura, donde te lleva a un máster o a una maestría o a un posgrado o a un doctorado, como llamamos acá en Perú, es más complejo. Es más complejo porque se debe regir a determinadas normas. Entonces, virtualizar una escuela, virtualizar una universidad, no es igual que virtualizar un curso X. ¿De acuerdo? En ese sentido, lo que nosotros estamos hablando es de una experiencia a nivel formativo, a nivel de implementar la educación virtual en una universidad peruana. ¿De acuerdo? Miren, el resultado es este modelo que en un primer momento apareció, donde nosotros pues consideramos que el centro nuevamente es el alumno. Hay actores educativos de apoyo o de corte administrativo, académico, como son en este caso los coordinadores. Por ejemplo, tuvimos coordinadores
de escuela para poder monitorear al estudiante y tenemos lo que es el tutor virtual. Y a partir de ello hay sistemas, ¿no? Hay todo un sistema curricular, un sistema de evaluación, sistemas relacionados con la tutoría. O sea, va a depender mucho de qué es lo que se entiende por educación virtual y cuáles son los principios que asume ese modelo virtual. Este es nuestro modelo, un modelo que fue, digamos, validado a partir del 2013 para adelante, pero de ahí como un poco con la reforma de la educación a distancia, de la educación en el Perú, se vio truncado, hay que decirlo así abiertamente, ¿no? Pero ya después con el venido de la pandemia, estos elementos fueron tomados para poder virtualizar la virtualidad con el tema de la no presencialidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos permite el tema de la virtualidad? Miren lo que hemos vivenciado y a partir de ello hay algunas características. El tema de la virtualidad, desde mi punto de vista, y lo que dicen los teóricos también, es que democratiza el acceso a la educación en todo su sentido. ¿De acuerdo? Que por factores económicos, que por factores geográficos, que por factores temporales, digamos, ciertas personas no pueden ir a las cuatro paredes donde se encuentra enclaustrada la educación tradicional con el fin de recibir una formación. Y eso en realidad nosotros lo vivenciamos, ¿no? Para el caso peruano, el tema de la educación virtual, cuando lo comenzamos a implementar en nuestra universidad, nos dimos cuenta pues que ya el profesor y el alumno o los alumnos, vamos a hablar del profesor, el profesor ya no se convierte en un profesor local, sino se convierte en un profesor global. O sea, ¿por qué? Porque comienza a atender alumnos que están en distintas latitudes. Entonces, esas latitudes son, digamos, superadas o son rotas por el tema de la virtualidad. En ese sentido, nosotros, en nuestra experiencia, tuvimos, por experiencia de la Universidad Señor Zipán, me estoy hablando para este caso, tuvimos pues alumnos que se ubicaban en distintos lugares, en distintas latitudes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación virtual permite eso, permite abrir el conocimiento, abrir el contenido, ya si queremos verlo de esta forma, las 24 horas del día y el alumno puede acceder en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada o en el tiempo que él sugiera. No, puede estar en X continente, pero debido a lo que es la conectividad a través de estos medios que estamos utilizando, por ejemplo, aquí considero que hay docentes o colegas de distintos países y es así, me van escribiendo para saber de dónde nos encontramos. O sea, nos podemos conectar, se generan redes de aprendizaje. Entonces es una ventaja muy interesante el tema de la virtualidad con el fin de poder, digamos, abrir estos espacios, ¿no? Y por lo tanto las metodologías no deben ser iguales, deben cambiar, debe partirse por conocer en este caso al estudiante, el perfil o dónde nosotros nos encontramos, en este caso situado. En ese sentido, la educación virtual, desde nuestra experiencia, abre fronteras, permite redes de aprendizaje y tratar de que el alumno tenga esa libertad, esa temporalidad que muchas veces se exige en lo que es la educación presencial tradicional, donde tú debes ir a clase en determinado momento, determinada hora, con determinado docente. ¿De acuerdo? Y también exige al maestro, al profesor, al docente, tener las habilidades para poder, digamos, orientar el aprendizaje mediado por tecnologías. Efectivamente, la educación virtual nos convierte de profesores locales a profesores globales. Permite al estudiante acceder al conocimiento, acceder al aprendizaje a través, digamos, de distintas metodologías en cualquier momento. Puede aplicarse metodología de aprendizaje sincrónico, en lo que tenemos ahorita, ¿no? Y de aprendizaje asincrónico, en cualquier momento el alumno puede acceder al contenido o a las actividades para cumplirlas. Pero eso demanda ciertas habilidades y demanda ciertas propuestas. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del pilar, por ejemplo, de gestión académica, de nuestro punto de vista, sabemos que el docente no debe estar solo. El docente debe estar acompañado por las autoridades académicas y también por un cuerpo de especialistas que los vaya orientando, que los vaya supervisando y también que los vaya evaluando. Miren, para el caso de nosotros, el docente desarrolla la cátedra en distintas direcciones o en distintas metodologías, ¿de acuerdo? Donde ejerce lo que es la comunicación tanto bidireccional con sus estudiantes y él se convierte pues en todo el sentido de la palabra en un guía, en un acompañante, en este caso, en un líder del proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de las barreras culturales que puedan existir. Pero para ello también nosotros hemos implementado lo que es la figura del supervisor académico, del coordinador de docentes de entornos virtuales, que tiene un perfil preparado ¿para qué? Para acompañar y para capacitar al docente ante cualquier situación, digamos, que no esté condicionado con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por lo tanto, el docente no debe estar solo y para ello deben estar los equipos técnicos, los equipos administrativos que le permitan al docente brindarle todo el soporte. Y también tenemos unos evaluadores de contenido, ¿no? En un principio los evaluadores de contenido, por ejemplo, eran los mismos directores, pero también hay evaluadores de contenido que permitan ver desde si el contenido está y está en el aula virtual. O sea, es un proceso tan complejo en realidad que muchas veces trabajamos a la confianza, pero por el hecho de que no estamos tan preparados, así de manera general, a veces subir un contenido es difícil, ¿no? Para muchos se le hace muy complicado armar una estructura o una arquitectura didáctica dentro del aula y colocar contenidos. Por lo tanto, hay que supervisar, hay que hacer el control de calidad, etcétera, etcétera, pero no es como una cuestión sancionadora, sino es como una cuestión de acompañamiento. Y si no, se informa al coordinador, el coordinador, en este caso, actúa como un ente de apoyo a nivel de capacitación y de monitoreo al docente. En el otro aspecto del pilar educativo, a nivel pedagógico y a nivel de soporte tecnológico, nosotros también decidimos un poco qué tecnologías utilizar. O sea, no es llevar la tecnología por llevar, es llevar tecnologías adecuadas al modelo educativo, ¿no? Nos cuesta mucho, en realidad no es fácil. Pero aquí podemos nosotros señalar lo siguiente, ¿no? Miren, el tema relacionado, a ver, voy a mover un poquito esto para arriba para poder señalar, ¿de acuerdo? Ahí está. En el tema tecnológico, podemos ver que hay una propuesta muy interesante, ¿no? Donde se indica que nosotros podemos estar reproduciendo lo mismo de la educación tradicional, o sea, podemos ser transmisivos, podemos impulsar la memorización, podemos, digamos, seguir motivando lo que es la educación tradicional a partir de las mismas tecnologías. Por ejemplo, hay tecnologías transmisivas. Un video es una tecnología transmisiva. El Zoom también es una tecnología transmisiva, ¿no? Las aulas virtuales, si no están implementadas adecuadamente, se convierten simplemente en tecnologías transmisivas. Un PowerPoint es una tecnología transmisiva, o sea, transmite un determinado contenido, lo ubico y a partir de ello voy explicando. ¿Eso está bien? Sí, también está bien, pero no debe ir solo, sino que debe ir con otros elementos para poder dinamizar y que la educación virtual no sea transmisiva. O sea, no podemos seguir transmitiendo, entre comillas, contenidos y para ello las tecnologías son adecuadas. Entonces, si yo me quedo con Zoom, yo me quedo con PowerPoint y me quedo con un aula virtual o con simplemente videos, hasta ahí estoy utilizando tecnologías transmisivas. ¿Qué es lo que me dice mi pilar educativo? Mi pilar educativo, por ejemplo, en el tema de la Universidad Señor Recipán a la que pertenezco, me indica, ¿no? Tú debes desarrollar aprendizaje colaborativo, debes desarrollar la construcción social del saber. Oye, ¿y esto cómo se hace a nivel virtual? ¿Eso lo puedo lograr con una tecnología transmisiva, con un video, con un PowerPoint? Sí, para algunas orientaciones, pero eso te da un porcentaje mínimo. Tú tienes que ir desarrollando o integrando otras tecnologías de acuerdo a lo que demanda tus principios o tus enfoques pedagógicos. Y en este caso tenemos las tecnologías también interactivas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo enviarles lo que es, puedo utilizarles un Padlet, ¿no? Por decir, un Padlet, a ver, colegas, muy bien, me van respondiendo esta pregunta o me escriben, ¿no? Ustedes pueden un poco interactuar en el contenido o en esa plataforma. O también en el aula puede haber algún contenido que me pueda, o adecuado de tal manera, o elaborado de tal manera que donde yo pueda ir, venir, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento sigo también con un tipo de tecnología interactiva. Pero hay otro tipo de tecnología, que son las tecnologías colaborativas. Pero eso, ¿de dónde parte? Parte de lo que es el pilar pedagógico. Si el pilar pedagógico te dice que debes aplicar, en este caso, ¿no? Enfoques por competencias, metodologías colaborativas, la construcción social del conocimiento, generar redes de aprendizaje, ¿no? Construir el saber con los demás. Entonces, ¿qué tipo de tecnología empleas? Por lo tanto, la pedagogía es fundamental, la tecnología solamente es un medio, la tecnología solamente, digamos, es un apoyo, es un soporte. La pedagogía se sobrepone a lo que es el enfoque o las miradas tecnológicas. No es una tarea fácil, y con esto voy terminando por los tiempos que me han brindado, ¿de acuerdo? No es algo fácil, no es algo sencillo implementar lo que es un proceso de educación virtual. Aquí tengo lo que dice el informe Horizon, por ejemplo, desde el 2019, nos indica que hay desafíos fáciles de abordar, ¿no? Por ejemplo, mejorar la fluidez digital, el tema de la conectividad.
También hay una situación de una demanda creciente de experiencia de e-learning en diseño instruccional. O sea, ¿quiénes son diseñadores instruccionales? ¿No? Llamémoslos diseñadores didácticos para el caso de mi universidad. O sea, va a haber una demanda. Ahorita las universidades están pidiendo contenidos virtuales, ¿no? Contenidos para adecuarse a los entornos virtuales. Entonces, hay desafíos de los profesores formarse en estas pedagogías. Ahora, ¿saben por qué? Hay algo muy interesante que nosotros lo vivenciamos, en la cual, pues, para poder tener en cuenta y apoyarnos muy bien en el perfil o en lo que vendría a ser el pilar tecnológico, optábamos, ¿no? Optábamos por profesionales relacionados con la tecnología, pero encontrábamos que no entendían la pedagogía. Entonces ahí tuvimos que hacer también un trabajo rápido para poderlos llevar al aspecto pedagógico, o sea, lo tecnológico con lo pedagógico debe ir de la mano. Si tú le dices, mira, implementame un aula virtual, te lo hace. Ya tenemos el aula virtual listo. Ahora, ya, ponle la estructura didáctica. ¿Y qué es eso? O sea, a ver, quiero ahí en el aula virtual que se recuperen saberes previos. Quiero que en el aula virtual se generen espacios para trabajos colaborativos. Quiero en el aula virtual, en este caso, que se realice la metacognición. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, una cosa es el tecnólogo en sí, ¿no? O los ingenieros, pero es difícil encontrar un ingeniero con ese abordaje pedagógico. Pero para ello se hacen los híbridos, para tener ese soporte, y para eso son los equipos, ¿no? Por lo tanto, había un equipo de pedagogos y un equipo de tecnólogos. Para el caso, lo voy a mencionar aquí, el profesor Freddy tenía ambas miradas, ¿no? Y eso nos permitió implementar. A pesar que los desafíos también, yo agregaría uno acá, los desafíos son complejos en relación a las personas que deciden por el tema de la universidad. ¿Qué significa? Significa que no todos los académicos concordamos con el tema de la educación a distancia y virtual. A pesar que estás, digamos, en un cargo, hay resistencias, hay oposiciones, no les agrada por el simplemente que no fueron formados. Y no, pues si te dicen no va y no va. Entonces es generar toda una cultura de sensibilización, de un proceso de adecuación y de un proceso, en este caso, de incorporación paulatina y progresiva, pero con calidad de estos procesos, ¿no? Hay desafíos también muy difíciles de abordar, en este caso, el rol de los docentes por las tecnologías educativas y la brecha de resultados, claro, o sea, es difícil, es complejo, según lo que nos dicen estos informes, nosotros tenemos que evolucionar como docentes, tenemos que cambiar. La realidad de la pandemia nos ha llevado también a mostrar que es también pertinente el tema de la educación híbrida, la educación a distancia, la educación virtual, o lo que las universidades o las escuelas quieran implementar, pero requiere un cambio, en este caso, de los docentes. Y también desafíos difíciles tiene que ver, en este caso, con la consecución de la igualdad digital y el replanteamiento de la enseñanza. En realidad, la cultura de la presencialidad está muy arraigada. Sin embargo, estos desafíos consideramos que desde la academia y los docentes jugamos un rol importante para hacer todos estos cambios. Yo les agradezco en realidad por su atención, le agradezco también al profesor Freddy y doy por culminada esta primera parte. Gracias. Muy bien, maestro Isaac Galán, gracias por compartir su conocimiento, compartir sus experiencias en el ámbito de la educación a distancia. Pasamos a una segunda etapa que corresponde a las preguntas, pero antes vamos a invitar aquí al maestro Arturo Miranda para que nos haga un comentario, y luego tenemos que invitar al maestro Johnny para que nos haga un comentario sobre esta magnífica exposición y compartir experiencias. Como muy bien lo dijo el maestro Isaac, en realidad poder gestionar la educación virtual es un reto que no se hace de la noche a la mañana, no se hace en un mes, 2 meses, 3 meses, en realidad es un proceso complejo, pero también en realidad gestionar la educación virtual implica ciertas etapas, ¿no? Desde el modelo educativo, acorde a la modalidad de educación a distancia, el diseño didáctico, los contenidos e-learning para la educación a distancia, la tutoría virtual, la evaluación en los entornos virtuales, en fin. Bueno, hay otro tema que vamos a ver el día viernes y ahí vamos a poder seguir intercambiando y compartiendo experiencias. Adelante, maestro Arturo. En primer lugar, agradecer a Isaac por su presentación, ha sido muy clara y precisa.
y sobre todo tiene un punto muy importante, ¿no? Que nos ha transmitido una experiencia. Y eso es muy valioso, ¿no? Más allá de que su evidente conocimiento y manejo del tema. Voy a hacer un comentario y después una pregunta, ¿no? El primer comentario es que, como muy bien lo ha dicho Isaac, nosotros hemos pasado un proceso, pues, por decirlo de alguna manera, traumático, ¿no? Y fundamentalmente nosotros que somos migrantes digitales, ¿no? Yo soy profesor de universidad y he tenido pues que asumir desde ya casi un año un reto, como él mismo lo dice, un desafío de transformar pues mi práctica educativa y pedagógica de lo presencial a desarrollarlo a distancia, ¿no? Por este medio. Que parte por aprender, pues, primeramente lo de las plataformas, ¿no? Que es muy importante. Y segundo, como muy bien ha dicho él, aprender, ¿no es cierto?, a saber qué tipo de material se sube, cómo se sube, qué cosa es pertinente, qué cosa no, la relación con los estudiantes vía el Zoom, que él muy bien ha explicado, ¿no? Eso ha sido, tenemos nosotros, en lo particular, como experiencia personal, un aprendizaje muy difícil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero también enriquecedor, ¿no? Porque nos ha permitido dar un paso adelante. Eso estoy absolutamente de acuerdo con Isaac. Sin embargo, ahorita que él no ha dejado de tocar el contexto, y eso me parece muy importante para un expositor, estamos a puertas de superar la pandemia, ¿no? La vamos a superar en la medida en que entremos en el proceso de vacunación y todos los habitantes de este país, por lo menos en un 70%, estemos vacunados y ya podemos empezar de manera con las precauciones del caso a incorporarnos nuevamente a la nueva normalidad. Entonces, la pregunta que le hago a Isaac es muy sencilla, ¿no? Esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, va a necesitar de medios digitales de todas maneras, ¿no? ¿Cómo él ve sea la práctica pedagógica educativa en el ámbito de la universidad, que sé que es su especialidad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vamos a evolucionar, no? ¿Volveremos a las clases magistrales en un aula, ¿no? ¿Haremos una combinación o de repente ya nos acostumbramos a este medio, ¿no? Porque por este medio podemos tener estudiantes, pues acá en el Perú, ¿no? Estar acá en Lima y tener estudiantes en Tacna, en Tumbes, en Loreto, en Madre de Dios, qué sé yo, ¿no? Y eso es una oportunidad para la universidad, ¿no? Porque tiene después su cobertura, va a crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso nosotros, por decir, ¿no? Nos proyectamos al primer semestre del 2022, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Vamos a regresar a lo que era antes o ya no hay regreso al pasado? Esa es la pregunta para Isaac. Gracias, Isaac, nuevamente. Gracias, gracias. Sí, pertinente lo que es la pregunta. En efecto, miren, hay escenarios, ¿no? Hay escenarios y considero que hay una cuestión también de orden. Nosotros tenemos ahorita, a nivel de universidad, tenemos, digamos, un ente rector muy, muy, muy fuerte que se ha posicionado bien, que es la SUNEDU, ¿no? Y a partir de la SUNEDU tenemos lo que es el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Y a partir de todo lo que llamémoslo el cambio habido en torno a la ley universitaria, muchas universidades que aún están vigentes se han licenciado o han logrado las condiciones básicas con determinada oferta educativa, ¿no? O sea, que, por ejemplo, mi universidad no fue licenciada con educación virtual, fue licenciada con educación presencial. Y muchas universidades han sido licenciadas con educación presencial. Ahorita las puertas están abiertas para hacer cambios en lo que es las propuestas formativas. O sea, mencionaba a un inicio que la ley universitaria, en el artículo 47 especialmente, ha sido modificada la ley 3220 ha sido modificada y agrega el tema de la educación semipresencial y el tema de la educación a distancia o virtual. Sin embargo, si nosotros quisiéramos, en un contexto de normalidad, quisiéramos implementar la educación virtual, las universidades, para el caso peruano, tienen que presentarse a través, digamos, de determinada normatividad, de determinados protocolos, ante la SUNEDU y solicitar este cambio y esta variación. Por lo tanto, no podemos así gratuitamente implementar la educación virtual
por más que se haya abierto, en este caso en la educación presencial, teniendo en cuenta la ley universitaria. Para el caso de mi universidad, por ejemplo, ya estamos trabajando. Estamos trabajando y ni bien culmina esto, la universidad piensa en solicitar a las autoridades que regentan la educación nacional acá en el Perú, presentar este cambio de modalidad e integrar semipresencialidad y educación a distancia no presencial, o sea, de manera formal. Entonces, el tema de la regulación aquí en el Perú es bien, pero bien, bien fuerte, ¿no? Lo sabemos ellos. Entonces, ya hemos comenzado. Entonces, con esta experiencia ganada que tenemos, sí consideramos que muchas universidades van a optar mínimamente por el 20%. La reglamentación de lo que es la educación a distancia y virtual dentro de la normatividad que ha salido últimamente, indica que las modalidades presenciales pueden implementar lo que es el 20% de cursos, en este caso virtuales. Miren ahí, ¿no? O sea, la ley ya te lo dice, entonces ya lo puedes hacer, pero te regula, no todo, sino el 20%. ¿De acuerdo? Ahora, con esta experiencia también yo veo que muchas universidades se van a quedar con tecnologías, o sea, algunas también, porque otras van a decir, no, regresemos, ya no vamos a utilizar Zoom, ya no vamos a hacer nuestras reuniones, ni nuestras clases bajo este modelo, solamente los cursos que son reglados. Y me parece correcto porque hay un orden, ¿no? Y esto también permite que aquellos que van a optar por la educación virtual o la educación no presencial o a distancia, según la sinonimia que se utilice en este caso, la semipresencialidad, lo haga de manera ordenada. Me parece correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la reglamentación actual para poder adecuar la educación presencial a la virtual, te pide en principio el modelo educativo. O sea, te pide, o sea, ¿tú quieres educación virtual? Sí, muy bien, a ver, preséntame tu modelo educativo, cómo entiende la educación virtual y todo lo que tú quieras ahí ubicar a nivel de enfoque. Muy bien. Otro factor que te pide es el tema del soporte tecnológico e infraestructura tecnológica de manera general, ¿no? Entonces, ya no lo haces así, sino te pide algunos requisitos que se están de alguna manera imponiendo de manera arreglada, y eso va a permitir pues que no se haga una educación ni presencial ni virtual de manera, digamos, no sé, esporádica o por, no sé, o por una iniciativa, ¿no? Las iniciativas son buenas, pero deben estar regladas, ¿no? Lo bueno es que se ha abierto el espacio para la innovación. Se ha abierto, me parece agradable eso, ¿no? O sea, se ha abierto. Antes éramos muy cerrados, listo, y simplemente la educación virtual en el contexto universitario se daba a nivel de cursos que no eran reglados, ¿de acuerdo? Pero ahora pregrado, posgrado está arreglado por lo que es la ley universitaria y todo lo que es los modelos de licenciamientos que ya tenemos. Entonces, la tecnología se va a quedar, va a haber mayor inversión, va a haber mayor, calculo que ya hay mayor cantidad de profesores que se han autocapacitado, ya sea, digamos, por ellos mismos o en apoyo incluso con sus hijos, ¿no? Y mira, no veo cómo escucho acá, ¿no? Pero son iniciativas sueltas. Entonces, el tema de la educación virtual y la integración de tecnologías debe ser algo muy formal, bajo determinados procesos y bajo determinados estándares. Lo que hemos aplicado es de manera muy rápida la pedagogía de la emergencia y capacitaciones de emergencia. Entonces, yo sí creo que vamos a tener que caminar de manera ordenada hacia el tema de algunos cursos virtuales y de manera general en algunos programas virtuales. Porque también las universidades tienen que ver, ¿no? A ver, por ejemplo, las ciencias de la salud. ¿Se puede virtualizar todo el programa, ¿no? A nivel, aquellos que forman médicos. O se debe simplemente virtualizar algunos cursos. Entonces, eso demanda reflexión, bastante reflexión, ¿no? Las ingenierías, todas las ingenierías se pueden virtualizar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una cuestión de análisis para ver cuáles son los programas conducentes a formación que se pueden virtualizar. Y si no se puede virtualizar todo, tendría que virtualizarse aquello quizás que de acuerdo a un análisis y a una reflexión nos pueda llevar a ofertar cursos, contenidos de una determinada asignatura de calidad. Eso es lo que puedo indicar, mi estimado, por el momento. Gracias. Bien, excelente la intervención, maestro Isaac Galán. Quisiera hacer un comentario en realidad a lo que mencionaba, ya que yo he tenido un inconveniente con la conectividad. Sí, lo que usted decía justamente con respecto a esta urgencia y a esta emergencia que todas las instituciones de educación básica superior han tenido que tomar decisiones para poder continuar con la educación, pero si bien es cierto, todavía, también lo mencionaba, de que
no hay ese tiempo suficiente para poder pensar o repensar o transformar justamente lo que implica la educación a distancia, desde una característica que se requiere una planificación previa. Esa planificación previa incluye la elaboración de recursos didácticos que tienen que tener ciertas características para poder promover el aprendizaje autónomo, para poder promover el aprendizaje colaborativo. Entonces, aquí la pregunta, maestro, es, bajo esa experiencia, bajo ese conocimiento que tiene en la educación a distancia y que todos estamos inmersos en la educación remota, como lo están llamando, porque ¿cuáles serían las recomendaciones que daría a las instituciones que están en ese proceso de continuar con la educación remota, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de educación básica, ¿no? Considerando que tenemos que llegar a un eslabón que no solamente es usar por usar la tecnología o la pedagogía, sino que llegar ya a un eslabón donde se integra la tecnología y la pedagogía, y como muy bien lo establece en este caso Julio Cavero, se habla de una integración tecnopedagógica, ¿no? Entonces, esa sería una primera interrogante, maestro, para que nos pueda dar algunas recomendaciones a muchos directivos que también se encuentran en esta reunión. Gracias. Sí, muy interesante. Miren, les voy a hablar desde la experiencia, ¿no? En la educación tradicional, la educación no presencial, está muy arraigado ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Y bueno, y esto ocurre porque es lo que ha prevalecido, ¿no? Y sobre esto no nos oponemos nosotros, o sea, son comportamientos, son actitudes. Ahora, si nosotros dentro de una escuela o dentro de una universidad, principalmente presencial, de mucha raigambre tradicional, queremos implementar la educación virtual, eh, yo considero que debe haber equipos de trabajo y debe haber áreas incluso que sueñen y piensen e implementen la educación virtual. Eso nosotros, por ejemplo, lo logramos, hay que decirlo, y sobrevivió lo que es. O sea, nosotros tuvimos determinado éxito con el tema de la educación a distancia, fue porque tuvimos un área que pensaba y soñaba en la educación virtual. Un equipo técnico que fue, digamos, seleccionado bajo determinadas condiciones o perfiles para que ponga en marcha a nivel de planificación en un primer momento, o sea, lo piense la educación a distancia para luego ejecutarla. Pero en el 2006-2007 se dio toda esta propuesta, por decir, pero un área, y esa área pues pensaba la educación a distancia y veía que había bastante resistencia a nivel interno. Pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo natural, o sea, la resistencia al cambio es algo natural en el ser humano. Sin embargo, pues actualmente con este tema de la pandemia nos ha demostrado que toda la experiencia ganada es muy pertinente y no solamente ganada, digamos, a nivel interno, sino a nivel externo, ¿no? Si ustedes ven la ley universitaria, ha variado, lo reitero, ha variado, ha modificado puntos esenciales de lo que es el tema de cómo se concibe la educación. Ahora, lo digo esto porque quizás hay algunos que están y habrán escuchado sobre la USS virtual o sobre el PEA, ¿no? Dijeron, ¿por qué? ¿Por qué dejaron lo que es la modalidad? Fue por una cuestión de reglamentación que venía siendo regulada por el Ministerio de Educación a través de SUNEDU. SUNEDU decía, mira, aquí en la ley universitaria no está el tema de la educación virtual, por lo tanto no está arreglada, por lo tanto debe cerrar porque no está la ley. No está la ley. Y en efecto, nosotros por más que explicábamos, que fundamentábamos, con toda la riqueza que teníamos, no estaba, ¿no? Eso prácticamente llevó a que haya un desistimiento interno, ¿no? Pero sin embargo, la universidad no desistió internamente de una unidad, que es la unidad de educación a distancia, ¿no? Entonces, esta unidad en realidad ha brindado bastante soporte a lo que hoy día tenemos por educación no presencial. Y es de donde provenimos y donde también trabajó con nosotros el profesor Freddy, ¿no? Entonces dimos bastante soporte. Entonces, con toda esta experiencia, hubo un área que capacitó, hubo un área que piensa las tecnologías bajo los enfoques de si es una tecnología transmisiva, colaborativa, o es una tecnología interactiva. Entonces, hay áreas específicas y yo considero que es importante los equipos de trabajo con determinadas funciones para poder implementar una propuesta. Es necesario, ¿no? Es necesario porque a veces los docentes estamos en el día a día, tenemos otras funciones y de acuerdo a los espacios que nos brinden,
podemos hacer un trabajo adecuado, pensado, racionalizado y también, en este caso, sistematizado como propuesta. Va a ser difícil, y ha sido difícil, ¿no? Muchas universidades que no han tenido estas unidades internas, unidades de educación virtual o educación semipresencial o como lo llamen, ¿no? Otras universidades han tenido sus programas a nivel de cursos cortos que tenían experiencia en educación virtual, pero no a nivel de pregrado ni a nivel de posgrado. Son pocas las universidades en el Perú, ¿eh? Ahí hay bastante literatura. Entonces, otros que han hecho, se han apoyado en experiencias extranjeras o se han apoyado en experiencias de universidades o también se han apoyado en experiencias particulares de grupos, de instituciones o de especialistas que de alguna u otra forma iban a la vanguardia de la tecnología para ofertar capacitación. Lo que nosotros sí tuvimos un soporte tecnológico y académico que nos brindó eso. Y miren, y voy a comentarlo, ¿no? Porque es público también, y la SUNEDU cuando hace su evaluación del proceso de implementación de la no presencialidad, nos indica pues que está adecuadamente implementado y no tenemos observación. Entonces, ¿qué funcionó? Funcionó la experiencia, funcionó los equipos de trabajo, funcionó la capacitación, funcionó el haber implementado e integrado tecnopedagógicamente lo que es determinadas tecnologías. Nosotros pasamos por lo que es, o sea, ahora Zoom, hemos utilizado lo que es Blackboard, hemos utilizado lo que es incluso el famoso Webex de Cisco, ¿no? Hemos utilizado Illuminate y en realidad esa es una situación muy interesante de la experiencia que no nos hace terminar algo. ¿Por qué? Porque surgen otras situaciones complejas, ¿no? O sea, algunos dicen, virtualicemos toda la universidad. Desde nuestra experiencia, nosotros decimos, un momento, no toda la universidad, tenemos 20 programas, pero no, hay que ver, ¿no? Los equipos de trabajo, hay que ver si las asignaturas, o hay que ver si el programa, por ejemplo, de enfermería, el programa de psicología, o el programa de lo que sea ingeniería civil, ¿no? Lo podemos virtualizar, tranquilos, hay que ir con calma. La virtualidad no contradice la presencialidad, debe convivir, ¿de acuerdo? Y según los enfoques y el avance, debemos implementar y virtualizar. Hay algunas universidades que son virtualizadas, todas, ¿no? Pero hay que ver sus programas. Hay algunos programas que demandan la virtualidad, pero también con presencia en el campus para exámenes, quizás para prácticas o para otras situaciones. Entonces aquí la virtualidad tiene varias aristas, pero sí son importantes los equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Para implementar cualquier propuesta, presencial o virtual, mi estimado Freddy. Excelente, maestro Isaac. Sí, bueno, hay dos preguntas que quisiera transmitirlas por parte de los usuarios. Lo que usted manifiesta justamente se puede observar en algunas instituciones de educación superior que todavía no tienen esa estructura didáctica para poder organizar sus cursos, carecen de un diseño didáctico para poder justamente realizar la virtualización dentro en este caso, bajo el modelo que pueda establecer, y creo que hay necesidad de formación, de actualización de manera permanente. Bien, le transmito aquí dos preguntas. Una de ellas es de la licenciada Ana Guillén. Nos manifiesta, nos dice, ¿cree usted que es factible que las ciencias de la salud, por ser una profesión que requiere competencias procedimentales? Hola, Freddy. Sí, te repito, creo que no me lo va a escuchar, maestro. A ver, te repito. Me hablabas de ciencias de la salud que Sí, demandan algunas competencias procedimentales, pueden ser virtualizadas. Mírenme, sí. ojo, ¿ah? ¿Cómo hay que entender la virtualización? O sea, eso es claro, ¿no? ¿Qué significa virtualizar un programa o qué significa la educación virtual? Nuestra universidad, por ejemplo, siendo presencial en la educación virtual, siendo virtual en lo que es las ciencias de la salud, ha integrado bastantes simuladores, ha integrado bastantes tecnologías, pero eso no quiere decir que sea un programa virtual. Ha integrado distintos, digamos, dispositivos para poder simular quizás digamos, el estudio del cuerpo humano, ¿no? Entonces, pero sigue siendo presencial, sigue siendo presencial. La virtualidad habla de una insistencia, digamos, existe la comunidad educativa, pero en entornos virtuales, no hay encuentro presencial, ¿de acuerdo? Pero hay mediación. Por lo tanto, todo lo que se haga es mediado por tecnologías, desde la parte administrativa hasta la parte digamos, de la enseñanza, pero esto tampoco no contradice lo que es el tema de las prácticas presenciales, eso que quede claro. Ahora, nosotros apostamos por lo siguiente. Hay asignaturas que, de acuerdo a un análisis, se pueden aplicar de manera virtual.
y hay asignaturas por la complejidad de la competencia, exigen desarrollarlas de manera presencial. Y hay asignaturas que por sus características puede combinar lo presencial y lo virtual. En otras palabras, una asignatura híbrida. ¿De acuerdo? Por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente en las ciencias de la salud nos ha demostrado, por ejemplo, que está la tendencia, ni la tendencia, porque eso viene desde cuándo, de la telemedicina o telesalud. Se habrán escuchado ustedes, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros en esto del COVID nos hemos atendido por telesalud o telemedicina. Pero por supuesto que no complementa o no, digamos, satisface todo lo que implica un proceso formativo. Entonces, desde mi punto de vista, con todas estas variantes que tenemos del modelo presencial, modelo semipresencial y modelo virtual, podemos hacer híbridos para determinadas asignaturas que sí lo ameritan. Y esto amerita colocar la asignatura del plan curricular en el tapete, comenzar a hacer los análisis a nivel de la competencia. Si la competencia me indica, bueno, que el estudiante aplica proyectos, tal, entonces digo, a ver, analicemos, veamos cuál es el soporte, veamos cuál es el perfil de nuestros docentes y si esto puede, o si esto es factible virtualizarse o no. Entonces hay toma de decisiones, pero previo análisis. Nosotros sí hemos virtualizado parte en esto de la no presencialidad, hemos virtualizado parte de lo que es ciencia de la salud, pero hemos dejado algunas situaciones prácticas, ¿no? Que demandan lo que es más práctica, digamos, que teoría, para recuperarlas, digamos, y lo venimos recuperando. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión que no se puede virtualizar todo, así de sencillo, ¿no? En este caso me he formado en la virtualidad, veo la innovación por la virtualidad, pero también no soy ciego en decir, no, que todo virtualicemos, no, de ninguna manera. Análisis previo, mucho análisis, colocar las situaciones, desmembrarlo, lo que demanda la competencia para luego poder tomar una decisión. No olvidemos que ahora los modelos educativos, bajo lo que son los procesos de calidad, tienen en lo que es el perfil, bajo el enfoque por competencias, un elemento que se debe medir, que se debe lograr y que debe estar en constante evaluación. Por lo tanto, ahí vienen situaciones que ameritan, digamos, análisis previos para la toma de decisión sobre la virtualización o no de cursos o de programas, ¿no? Excelente. Para poder finalizar y invitarle también al maestro Arturo a que pueda hacer las conclusiones, algunas palabras finales, maestro Isaac, en este caso, con respecto a qué retos se tiene justamente en esta aceleración, las cosas que se preveía que se iba a realizar en el 2025, ya se están haciendo en el 2021. Entonces, hay una aceleración de la transformación digital, pero también cuáles son esos retos de la aceleración donde se combina la tecnología, la pedagogía y la metodología también dentro de las herramientas que se puedan determinar en un modelo de educación a distancia o de educación virtual. Sus palabras finales, maestro Isaac. Sí, yo te agradezco en primer lugar al equipo organizador, especialmente al maestro Freddy Benavides. Hemos trabajado juntos en realidad en esta propuesta. Sabemos lo que implica un trabajo de educación virtual, no solamente en teoría, sino en práctica. Considero que las condiciones ahorita es favorable para la innovación a partir de la integración técnico-pedagógica de lo que es la virtualidad. Pero no olviden que el tema de los modelos, de los enfoques o de la pedagogía o de la educación de manera general es sumamente importante. La tecnología solamente es un medio, ¿no? Por eso se habla de mediación pedagógica, o sea, el alumno está acá, el docente está acá, pero hay elementos mediadores. Esos elementos mediadores deben ser pensados y a partir de ello se generan todas las estructuras o las arquitecturas didácticas a nivel de contenido, a nivel de tutorías, a nivel de fomentar el aprendizaje colaborativo, de las redes de aprendizaje. Cambia todo lo que es el tema de lo que nosotros llamamos movilidad académica o movilidad incluso administrativa, todo lo que es el tema relacionado al apoyo de la innovación sustentada en investigación y tecnología es beneficioso para la educación superior. Nos abre las puertas, de acuerdo, nos convierte digamos, en docentes globales, no solamente regionales, sino globales. Miren, ahorita conectados, compartiendo el conocimiento, pero ese compartir no debe ser, digamos, efímero o gratuito, ¿no? Ese compartir educativo a través de procesos formativos debe ser pensado y debe tener en los sustentos pedagógicos, llamemos modelo educativo, su principal matriz, su principal fuente, y a partir de ello comenzar a ubicar los elementos
que uno considera como institución los necesarios. Yo puedo hablar, por ejemplo, del aprendizaje autónomo simplemente en educación virtual y promuevo el aprendizaje autónomo, pero si yo agrego, digo, debe ser el aprendizaje autónomo y colaborativo, veamos tecnologías que nos permitan fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de las famosas TAC, tutorías académicas virtuales, otros hablan simplemente de la tutoría, otros hablamos de las clases en línea. Pero ¿qué entendemos por las clases en línea? Por ejemplo, nosotros hemos dejado sentados en los documentos de la universidad que la clase en línea no es un monólogo, que la clase en línea es un proceso formativo donde intervienen docentes, donde intervienen alumnos que construyen el conocimiento a través de determinadas aplicaciones estratégicas. Y sí, nosotros estamos para compartir, ya con Freddy nos hemos comprometido a distintos capacitaciones, eventos. La experiencia en realidad nos dice que no debemos quedar con esa experiencia, sino compartirla. Y estos espacios son fabulosos. Estamos también apoyando ahí en el desarrollo de un taller. Nos preocupa mucho los docentes que nos indican que solamente están con el WhatsApp trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros ya hemos integrado tecnologías muy digeribles, muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es los videos didácticos, ¿no? O sea, aprender a elaborar nuestros propios videos. Lo digo esto porque en la experiencia que tenemos generamos lo que es la virtualidad presencializada en las clases. ¿Qué significa? Tu docente graba tus clases, pero un terror, ¿no? Un terror a la cámara, todo esto, pero ¿cómo se hace? Hemos generado toda una metodología que lo vamos a poner en práctica en este taller. Y sobre todo cuando los docentes nos preguntan, ¿cómo lo integro a Moodle? ¿Cómo lo integro a Classroom? Profesor, yo no trabajo con Classroom, ni con Moodle, ni con cualquier aula virtual, trabajo con este caso con WhatsApp. Entonces, hemos logrado, incluso bajo la metodología, ubicar contenido a la medida. ¿Para qué? Para que sea distribuido por distintos dispositivos. Usted lo sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los videos, tenemos YouTube, pero no solamente es el único medio. Entonces, en estos talleres que vamos a apoyar y vamos a difundir, vamos a dar desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica, no solamente en teoría, sino en la práctica, las situaciones que se quieran enriquecer a nivel de capacitación. No he traído mi canal, pero me buscan ustedes como Isaac Galán Salazar. Tengo un canal en YouTube donde también comparto algunas experiencias para que sepan qué es lo que venimos haciendo. Entonces, Freddy, yo te agradezco nuevamente, un fuerte abrazo, amigo, a la distancia y a todos los colegas. Hay un grupo nutrido, he visto que se ha mantenido en estos espacios. Sé que también hay jóvenes y también hay aquellos que tenemos la juventud acumulada, ¿no? Por no decir otra cosa. Y este equilibrio es importante. Es importante para generar estas innovaciones con experiencia. Muchas gracias. Muy bien, de igual manera, muy agradecido en realidad por compartir el conocimiento, compartir las experiencias, y eso es importante, hay que compartir las experiencias de tal manera que se contribuya a mejorar la calidad y la gestión de la educación a distancia en las diferentes organizaciones. Vamos a invitarle al maestro Arturo para que nos indique las conclusiones de esta reunión. Adelante, Arturo. Gracias, Freddy. Gracias, Isaac, nuevamente. Verdaderamente que es una tarea difícil, ¿no? No podemos concluir, sino decir cuáles son nuestros desafíos a futuro, ¿no? Yo cada vez que tengo problemas con por ejemplo, la plataforma que yo utilizo, que es el Google Classroom, lo molesto pues a Freddy, ¿no? Pero ahora creo que también voy a poder molestar a Isaac porque ha demostrado un dominio del tema, pero que es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los que estamos en el plano de la educación, ¿no? Ponernos en los escenarios que nos ha planteado Isaac, ¿no? Eso es fundamental porque esta es una tecnología que ha venido para quedarse, ¿no? Y nos permite, como bien ha dicho, ¿no? Nos permite desarrollar nuestra labor pedagógica de la mejor manera en la medida que, como él lo ha planteado muy bien, es una mediación, ¿no? Pero es una mediación muy potente y que todavía estamos en proceso de instalación, pues, en nuestra cultura, ¿no? Yo que trabajo en una universidad, les dije, pues, es como trabajo final a los estudiantes, y yo estaba pensando más en los trabajos que uno presenta, ¿no es cierto?, anillados y todo eso, y dije, pero se me ocurrió una idea, ¿no? Le dije, para ver, ustedes, como ya no nos vamos, ya este es el último día, el trabajo final es que ustedes hagan un video, ¿no es cierto?, con la exposición de su trabajo grupal. Y fue una experiencia, pues, formidable para mí. Yo me quedé encantado porque nunca había hecho esto. Entonces,
De ahí a una semana entré y ellos inclusive han hecho sus videos y algo que yo no sé hacer, los habían subido a YouTube de manera tal que yo vi las 3 exposiciones, eché como 4 horas, encantado, ¿no? Porque, y encontramos un nuevo camino de mediación pedagógica, ¿no? A través de un video que hacen los propios estudiantes. Entonces, eso nos llena de esperanza y nos permite en adelante saber que los caminos pedagógicos y didácticos que vamos a seguir son novedosos y sobre todo, ¿no? Para las personas de mi generación, ¿no es cierto? Que ya estamos por la tercera edad, es un descubrimiento increíble, ¿no? Es algo como que las películas de ciencia ficción que vimos cuando eran niños se están haciendo realidad, ¿no? Entonces, eso nos llena, como decía, de entusiasmo y de esperanza y sobre todo, pues, apoyándonos en la experiencia también, ¿no? Que ya tienen profesores jóvenes como ustedes que pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación en este país. Una última cosa, ¿no? Este fin de semana, el domingo, acá en el Perú vamos a tener la exposición de los equipos de gobierno, ¿no? Estemos atentos qué van a decir los equipos de gobierno respecto de educación y sobre todo de esta nueva virtualidad didáctica y pedagógica que estamos viviendo. Entonces, una vez más, agradecer pues a Freddy, a Isaac por la oportunidad de poder escucharlos y conversar con ustedes. Y los invito, pues, ¿no? Pasado mañana, que van a escuchar la exposición del maestro Freddy y el maestro Johnny sobre un tema muy asociado a lo que hemos hablado, ¿no? Es un diseño didáctico para las modalidades e-learning y big learning. Así que los invitamos a todos a que participen pasado mañana porque es como una continuación, ¿no? De esta exposición a partir de lo que nos ha presentado Isaac, ¿no? Muchas gracias con todos, así que nos vemos el viernes. Gracias. Muy bien, gracias a Arturo. También, bueno, para poder hacerle extensiva el agradecimiento de Carlos Cardona Ortiz, de Colombia, de otra institución organizadora que es de CEFINCO. Hacemos extensiva el agradecimiento, maestro Isaac, y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos, seguirnos, y creo que todos tenemos que seguir mejorando. La calidad no es un producto, la calidad es un proceso, y por lo tanto creo que en ese tiempo que ustedes se dan, buscan conocer para poder mejorar nuestras actividades. Entonces, para poder terminar, les invitamos a que puedan activar su cámara para la foto de recuerdo, como dicen, ¿no? A ver, les invitamos, por favor, antes de poder terminar, a ver, activar su cámara. A ver, ahí Arturo, muy bien. Bueno, vamos a ver. Están... Muy bien, vamos a tomarles ahí. Muy bien, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes y que tengan muy buenas noches. Les esperamos el día viernes. Nos vemos. Nos vemos, profesor Isaac. Muchas gracias, Freddy. Un fuerte abrazo para todos. Bueno. Saludos para la profesora Ladi, que la veo en línea también. Muchas gracias. De igual manera, un saludo ahí a la maestra Ladi. Buenas noches con todos.